La autogestión no es andar miel sobre hojuelas, más bien es tener el poder de negociar de igual a igual, como si tú negociaras con un socio para tomar una decisión. Que estamos hablando de un equipo en el cual tiene un mismo fin. Exacto. Entonces, si vamos a crecer los dos, bueno, tal vez esto no está funcionando y regresamos la conciencia y madurez de decir, tienes razón. ¿Qué es lo que realmente quiero contra lo que hago? Porque si hay alguien que te está diciendo, sí, yo quiero ese carro, y no hace o actúa en consecuencia, realmente no lo quiere tanto. Porque Totalmente. si lo quisiera, haría lo que esté en sus manos, llegue o no llegue, pero haría. La inquietud contigo surgió de la charla que diste que me gustó mucho en Instagram. Se me hizo muy interesante Con Marcial. y con un chingo de sentido, güey. La verdad, muchísimo, muchísimo sentido porque dimos una charla hace como 2 meses precisamente de ese tema de autogestión empresarial. Y como yo te dije, tiene un sentido muy profundo que pocas personas lo pueden entender. Por eso es que no desprenden el tema de dirección empresarial o estructura empresarial y no como una sociedad que realmente sí tienen que fungir cualquier empresa, incluso como una relación, ¿no? O sea, Que sí, todo es autogestionable. sí, El ser humano es autogestionable. No me acuerdo cuál charla estabas, eh, pero en algún lado he dicho el ejemplo básico. Estás en la primaria, ya ves, típico, estás jugando fútbol, ¿no? sí, Es el deporte nacional. sí, Eh, Sales al recreo, se van a la canchita y dime qué profesor está dirigiendo a los niños para ver, tú vete al equipo A, tú vete al equipo B. No hay ninguno. profesor, no hay profesora. Lo típico que se vive ahí es los más buenecillos, volado para ver quién escoge primero, y a partir de ahí, uno acá, otro acá, y entonces ya tienen el equipo, y entre ellos mismos se dicen, tú te vas de portero, tú te vas de delantero, así. Y si no te late, dices, no, pues a mí no me gusta estar de portero, yo me voy de defensa, ¿no? Ujú. Y empiezan a negociar. En las relaciones humanas se trata de eso, de que vayas negociando. Desde niños somos autogestionados en el recreo, de juntarse con otros a jugar fútbol y tomar decisiones y ponerse a negociar. No significa que la autogestión es perfecta. Bueno, para mí es perfecto porque la vida es perfecta, ¿no? Hay cosas que suceden que las puedes tomar como buenas o malas, ya es interpretación de cada quien, pero para mí es perfecta la autogestión porque incita a una relación de confianza. Y en un entorno donde no hay autogestión, la confianza es súper bajita. O sea, cuando tú estás en una relación donde hay un ser dominante que te intimida, pues no hay tanta confianza. Entonces, tú podrías estar teniendo buenas ideas, pero porque no te tienes la confianza y no le tienes la confianza al otro, entonces no le dices y no te animas y estás privando al equipo de tal vez una buena idea. Claro. De hecho, antes de desmenuzar ese tema de autogestión, no sé si has visto el ejemplo precisamente de autogestión de la banda sonora, por ejemplo, de una orquesta, ¿sí? Y pones como ejemplo una banda de jazz. Ujú, Si te das cuenta, la orquesta no va a funcionar si no está el director, ujú. ¿sí? Puede sonar hermoso, perfecto, estando él. Si no está, pues güey, no está quien los está ¿Quién dirigiendo. marca el ¿Estás de ritmo? acuerdo? Y tú vas, no sé, a escuchar jazz y te das cuenta que ellos lo viven, lo sienten, están, ¿sí? Cada uno puede incluso a veces hasta improvisar, pero nunca pierde esa, Sí, esa la conexión. cohesión, ¿no? Sí, sí, Exacto. sí, sí. En donde ya es algo en común, principalmente es la pasión, el yo quiero sentir esta música y la persona que está frente a mí escuchándome lo va a sentir como yo. Y allá en el tema de la orquesta es, a ver, la partitura es esto y esto tengo que hacerlo porque así es. Ujú. Lo he ensayado 1000 veces y es esto, ¿no?
Entonces, ese ejemplo lo vi hace unos años y se me hizo muy interesante, ¿sí? En donde, digo, no es que improvisen siempre, no. Prepárate previo, pero siéntelo para que pueda fluir, ¿no? Sí. Está interesante. Pero fíjate, si quieres que desmenucemos la autogestión, obviamente desde mi punto de vista, incluso una orquesta filarmónica o sinfónica se pueden autogestionar. O sea, esto que voy a decir, porque podemos pensar que un equipo autogestionado literalmente no tiene un jefe. Uh-huh. Pero si tú voluntariamente estás en una relación donde hay alguien que tiene un rol de marcar de marcar el ritmo, marcar la pauta, si tú voluntariamente estás ahí y el que tiene la pauta, o sea, la va marcando también desde su voluntad, entonces ahí existe una autogestión, porque es desde la libertad. Claro. O sea, uno decide libremente si está ahí al ritmo que está marcando el otro. Y eso no necesariamente no es autogestión. O sea, más bien eso podría ser autogestión si es que entre ellos siguen tomando decisiones de uno a uno, o sea, de igual a igual. Deja de ser autogestión cuando el que marca la pauta coacciona sobre el otro y le dice al otro, sin su voluntad, lo que tiene que hacer. Uh-huh. Pero otra vez, si está una persona marcando el ritmo voluntariamente y el otro voluntariamente la acepta, entonces en esencia es autogestión. En esencia, dijiste algo muy importante, en esencia, y yo creo que es lo principal para llevar una autogestión. De hecho, cuando dimos la charla, algunos empresarios, de verdad, fue un poco complicado porque estamos acostumbrados, tú lo mencionaste en una ocasión que platicamos, nos educan de esta manera, llegas a la universidad, digas el nombre que sea, universidad, y te enseñan a obedecer o dirigir. Hacerlo bien, ciertamente, tienes que dirigir bien o tienes que obedecer bien los procesos, ¿sí? Pero todo esto tiene que ver en el tema de esencia. Para poder ser autogestionable o tener una empresa autogestionable, comienza desde la esencia. Primero, el líder, ¿sí? Quien está enfrente de esa empresa tiene que conocer su esencia, estar bien consigo mismo para poder tener bien su idea, bien su proyecto, bien su visión, ¿sí? Y así poder escoger perfectamente a las personas de tu equipo. Porque si lo hacemos con el proceso normal, ¿no? Que te dicen, mandas mandas propuestas de trabajo, te mandan un currículum y no te importa conocer qué es lo que quiere esa persona. Simplemente llega por un sueldo, ¿sí? Y funge alguna actividad, la hace. Tal vez la hace muy bien, pero cuando sea tu momento de querer crecer, tal vez a esa persona no le interesa. ¿Sí? Es aquí donde yo te digo que es importante comenzar desde la esencia del líder para poder escoger perfectamente a la persona que va a trabajar conmigo y poder ir de la mano hacia un crecimiento. Claro. ¿Sí? Entonces, si no fuera así, es como yo voy para un lado y yo voy para el otro. Es más, a mí me pasó hace poco, ¿no? En un tema de trabajo, precisamente, una persona que trabajaba conmigo, ¿sí? Probablemente yo no supe darle, ¿cómo decirte? Esa necesidad, o no lo sé, de pertenecer dentro a la promotoría, a la empresa. Y lo que sucedió es que me di cuenta que ella estaba por un sueldo y bonos, nada más. Es más, procesos, prácticamente era, termino mi trabajo y yo me voy. Hago esto y yo me voy. Entonces, a veces aquí es en donde un líder está esperando que esa persona pudiera aportar algo más y te das cuenta que no lo está haciendo. Y ahí es en donde comienza el problema. Si tú quieres crecer, tal vez se va a estancar. Pero ahí el problema fuiste tú. Porque en ese momento yo no estaba preparado e incluso yo no sabía hacia dónde quería llegar, ¿no? Entonces, las personas que tomé en ese momento tal vez no eran las apropiadas. O como te digo, yo no sabía hasta dónde, ¿sí? Pero por eso yo creo que es importante cuando comienzas un proyecto es primero sentarte, autoanalizarte
y decir, mi esencia es esta. ¿Y por qué? Porque también tienes que saber si te gusta. Sí. Porque muchos dicen, pues es que, no sé, esto te va a dar mucho dinero. Está padrísimo. Y te avientas, inviertes, ¿sí? Pero resulta que después no te gusta. Y no lo haces con pasión. Y no sé, o sea, creo que todo comienza mal, ¿no? En ese Fíjate, tema. Hace unos días hablábamos del ego, ¿no? Sí. De cosas que yo creo que en su momento todos trabajamos, ¿no? Sí. Me comentabas tu proceso y sin duda el líder tiene que descubrir su esencia y tiene que ver su ego y hay una parte del ego que es, bueno, otra vez, no es ni positiva ni negativa, ¿no? Hay partes del ego que nos funcionan y hay una donde podría dejar de ser funcional cuando tu ego no te permite reconocer que el otro es capaz. Claro. Entonces, cuando trabajas con eso, te das cuenta que tienes un ego positivo, en el sentido de que tienes confianza en ti mismo, pero además reconoces que el otro es un ser capaz, que tiene sus propias capacidades y que puede aportar, entonces, o sea, ahí es justo cuando inicia el proceso, porque tiene que haber confianza. Y tal cual, o sea, muchas veces viene del líder. No me acuerdo si tú conociste a Diego, uno que jugaba vóley, Claro. el zurdo. Zurdo, Diego. Sí, de mi generación. ¿En el TEC? No. Claro, por supuesto, a Diego. Sí. Diego Martínez. Sí. Él tiene una empresa de comunicación digital, y le pasó algo muy similar a lo que les pasa a estas grandes empresas que se volvieron autogestionadas. Y el ejemplo a mí se me hace muy ejemplar, o sea, está triste. Su esposa fue diagnosticada con cáncer y pues para cuando lo detectaron estaba en fase 4 o fase 3, o sea, ya estaba mal. Y Diego tenía como 5, 6 años de haber empezado con el negocio. Y bueno, las cosas pues ahí van, ¿no? Como todo negocio. Pero pues pues empezó a decaerse más Rosy y Diego empezó a ausentarse de la chamba. Y entonces, forzadamente, tuvo que dejar de tomar decisiones Diego. Y te digo, forzadamente, a lo mejor hasta inconscientemente, el equipo se hizo cargo y él pues estaba atendiendo a su familia. Claro. A su esposa. Y pues la sorpresa de él fue que, pues bueno, lamentablemente Rosy falleció, pues pasó, a lo mejor sigue pasando su duelo, porque pues ya pasaron unos años, pero pues eso ya es un proceso personal, ¿no? Pero ya que de alguna manera regresa a trabajar ya con una mente un poquito más fría o más despejada, me contó y me dijo, aquí está el equipo. El equipo no dejó que se cayera esto. Claro. Y ni me di cuenta porque de haber estado consciente me hubiera preocupado y hubiera estado tratando de llamar, pero la verdad es que ni puse atención a que me despegué. Y el equipo se hizo cargo. Pero te das cuenta de algo, digo, conocemos a Diego de niños, o sea, compartimos entrenamientos, muchas cosas padrísimas. Viendo ese tema, regresando al tema de autogestionarse, primero uno, su personalidad. Diego siempre fue una persona, no sé, muy clara en lo que quería, pero lo principal, muy positivo. Siempre era una persona muy positiva. Temas complicados de niños en ese tiempo, recuerdo, selección, ¿no? Él era un tipo que siempre daba su máximo, siempre estaba al positivo, siempre estaba bien, pero muchas veces no lo seleccionaban. ¿Y qué pasaba el próximo año? Ahí estaba Diego. Ahí estaba Diego otra vez entrenando igual de fuerte. Ahí estaba Diego apoyándote como compañero. Ahí estaba Diego incluso retándote. Es más, me acuerdo que nos poníamos a hacer malabares y todo. Era un tipo muy, no sé, súper creativo. Sí, aparte con una luz increíble. De hecho, tuve la oportunidad también de platicar con él al respecto
Y esto porque él me comentó que también en su momento contaban con el seguro de vida, ¿no? Incluso. Y él me decía, "Güey, es que la realidad es que era algo que iba a pasar". Cuando me dijo eso, dije, ay Dios, o sea, imagínate que te den la noticia, que tú sabes que la persona que amas, ¿sí? Ya no va a estar contigo y él diga, es algo que va a pasar. Sí. O sea, fuerte, ¿no? Ay, Entonces, sí. ahí sí, Se me enchina sí, sí, ahorita. sí. Ahí es en donde te das cuenta precisamente de un tema de un líder. Él era un líder nato, ¿sí? De niño, por ejemplo, de niños, él era uno de los líderes natos, aunque no se vio reflejado dentro De el un ámbito rol, sí, deportivo sí, sí. exacto, ¿no? De decir, yo estoy dentro de un equipo y esto, o quedé, no importa, pero si su liderazgo era diferente, Sí. ¿sí? Estaba contigo, te guiaba, siempre era luz, porque era un tipo, no sé, la verdad sí Sí. tenía algo. Y eso me das la razón, ¿no? Ahorita, digo, yo no sabía que se había ausentado de su empresa, pero es eso. ¿Qué hizo? Supo escoger a las personas correctas. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque allí estaban. Sí. Sí, digo, a mí me pasó, me da COVID, me ausento 15 días y de repente me doy cuenta que la empresa se está cayendo. Y es eso, o sea, la persona tal vez o las personas no las supe escoger, ¿no? Sí puede ser un tema de personas. Yo trataría de darle una segunda vuelta y ver qué onda con sus necesidades. Ujú. Hay un grupo que me uní hace poquito, en enero, que se llama Alcohólicos Anónimos. No, Ajá. se llama Radical, Propósito Radical. Y ellos explican esto. La autogestión promueve la libertad, ¿no? Y la toma de decisiones y la confianza. Pero hay una autogestión forzada, Ujú. donde te estoy queriendo obligar a que aceptes mi idea de la autogestión, ¿no? Sí. Entonces, eso, así como líder, eso podría estar incurriendo en eso. Pero dicen, para que sea totalmente sin fuerza, o sea, sin forzar a nadie, hay que voltear a ver las necesidades humanas. Ujú. Hace años estaba la pirámide de Maslow, o sea, Maslow nos dijo, ay, pues hay la base, pues son las necesidades primarias, que es comida, sustento, o sea, las de seguridad, y luego las sociales, y al final, en el tope, estaba la necesidad de autorrealización. Ujú. Reconocimiento y autorrealización, o sea, es cuando te sientes autorrealizado. Viene Propósito Radical, rescata eso y dice, realmente las necesidades son dinámicas, no es que primero necesites comer para tu esencia o para saberte que necesitas ser, Ujú. que necesitas pertenecer, que necesitas sentir o llegar a ser o convertirte. Entonces ellos transformaron esto y dicen, antes de voltear a ver incluso el desmenuce de las necesidades del ser, del pertenecer y todo esto, dicen, tú pregúntale al otro qué necesita. Porque incluso tú podrías poner en tu empresa, este es nuestro propósito. Nuestro propósito es ayudar a esta causa social de los niños con cáncer. Y entonces mi empresa de seguros, una parte se va para allá y ese es el propósito, ¿no? O sea, que nos dé de comer, pero que se vaya una buena parte para allá y es una causa noble, ¿no? Pero eso es si el propósito viene desde ti nada más, entonces podrías estar intentando forzar al otro de que se sume a ese propósito que tú lo ves como bueno, Claro. que lo ves como noble y que a lo mejor lo es, pero que tal vez para el otro no significa gran cosa porque no está dentro de sus necesidades. Ujú. Entonces hay una autogestión forzada que es esa. O sea, te invito a que te autogestiones para que le pegues a este propósito y si lo haces así, entonces podría ser forzado. La recomendación entonces es, oye, ¿qué pasaría si el propósito no lo construye solo el dueño, Ujú. sino que sea compartido y construido por el equipo y que el equipo decida a partir de sus necesidades cuál es el propósito del equipo? Es imposible que te pelees con
tu esencia o con tu propia naturaleza. O sea, tú no te peleas contigo mismo. Bueno, espero. Entonces imagínate que tienes a puras personas que no se pelean consigo mismo y que encuentran un común denominador al cual están interesados en servir desde sus propias necesidades. Ahí nace la verdadera motivación. Ujú. Yo por eso te diría, si están 15 días después de que no estás, si se cae, yo voltearía a ver cómo están cubiertas sus necesidades, porque evidentemente no están ejerciendo su motivación natural, porque no le están pegando a su necesidad. Ujú. Si estuvieran pegándole a su necesidad, en ese momento emerge la motivación. Claro. Porque entonces esperamos a que, o sea, en un proceso tradicional, yo como jefe quiero que el otro se motive, quiero que el otro se comprometa, que el otro se responsabilice, pero no estoy volteando a ver sus necesidades, no le estoy tomando en cuenta para las decisiones, entonces no lo dejo ser responsable, no lo dejo ser comprometido porque estoy bloqueando sus necesidades y su poder de decisión. Claro. Entonces te invitaría a eso, a que revisen, ¿será que haya un propósito en común, pero a partir de sus necesidades? Y ya luego pensamos en si era la persona o no. Claro. Ok. Yo sé que no escogí bien. Ok, Si fue mi necesidad de, tengo que tener un operativo, voy a empezar la promotoría, ven, yo te conozco, tú trabajabas bien allá, ¿sí? No era, oye, vamos viendo, no, vamos, mi proyecto es este. Fue como, vente, vámonos. Que a veces es lo que un empresario hace, ¿no? Tiene una necesidad de una vacante, cubrirla y pues venga, o sí. sea, si tienes el perfil, porque aquí dice un papel, te acepto, ¿no? Ven, apóyame. Fíjate, está súper interesante ese ejemplo. Lo veo desde otra perspectiva. Hay una compañía que está en California y ellos se autogestionan totalmente. Ujú. Eso quiere decir que no hay ahí un Carlos que contrata y que decide si la corre o no. Ujú. Quien decide es el equipo. Obviamente hay alguien que está cuidando el dinero, hay otro alguien que está cuidando otra cosa y ahí tienes roles encargados como cualquier empresa, porque la autogestión no significa que los procesos dejan de funcionar como los tenemos acostumbrados. Por supuesto que no. O sea, hay finanzas, hay estrategia, hay operación, hay logística. Todo es igual, solo que nadie puede mandar a nadie. Ujú. Esa es la única diferencia. Entonces, el principio tiene que ver con confiar en la gente para que la gente tome decisiones. Imagínate que ustedes tuvieran ese modelo adaptado así. Ok, tú ves una necesidad de contratar a alguien para que cubra un rol porque ahorita pues, con los que estamos no nos alcanza, ¿no? Y nos hace falta. Buenísimo. Alguien vio la necesidad. Entonces, bajo esta dinámica que te explico de California, lo que haría ahí es, oigan, detecto que necesitamos esto, entonces vas con las personas con las que se va a impactar, con las que se va a relacionar y el equipo decide si la contrata o no. Pero es el equipo, no es Carlos, es el equipo. Ujú. De alguna manera se ponen de acuerdo para elegir A, B o C. Ahora imagínate que entró. El equipo decidió ella, no fue Carlos. Ahorita buscan a Carlos porque Carlos es el que toma las decisiones, por lo menos las principales, ¿no? Entonces van con Carlos y le dicen, oye, córrela. Imagínate esta dinámica que te explico. No van con Carlos, van con ella y le dicen, oye, yo tengo esta necesidad. Tengo un compromiso con X clientes y veo que está atorado desde no sé qué tanto tiempo. Necesito que lo arregles, ¿no? Hay que llegar a un acuerdo. Y si no llegan a un acuerdo, entonces hay mecanismos para solucionarlo. En vez de que vayan con alguien que no está en la relación, es más, porque el rol que está acá está viendo dónde consigo más negocio, ¿sí o no? Sí. Entonces, imagínate lo padre. Esas son las mieles de la autogestión. Lo padre que es voltear a ver dónde está el negocio e ir tras de él y saber que entre ellos van a ser capaces de ponerse de acuerdo y que si uno de ellos no está funcionando, ¿quién conoce mejor que el equipo para saber si un elemento no está funcionando? Claro, El jefe nunca se da cuenta. totalmente.
Y más si está metido en otro tipo de cosas, porque naturalmente está buscando, o sea, imagínate un dueño. Un dueño se siente con el poder, lo tiene, y entonces va y hace esas actividades que más le gustan y que más cree que impactan. Por eso es que no voltea a ver los conflictos que hay por acá, porque ellos deberían de ser lo suficientemente maduros para encarar y decir, no me estás ayudando. Y ya. Imagínate que no hay jefes, entonces dices, bueno, ¿y cómo decidimos si esa persona sale o no sale? Pues el equipo decide. Y entonces el equipo puede ir con ella, o una sola persona puede ir con esta persona y le dice, ¿sabes qué? Ya pasó esto, ya pasó esto, ya pasó esto, ha impactado en esto, por lo tanto, me gustaría invitarte a que salgas del equipo, a que renuncies. Y dices, ¿cómo? O sea, es una utopía. Gracias por la invitación, pero no. O sea, ahorita te estoy diciendo una superutopía, ¿eh? Claro, claro. Y la otra persona puede decir, pues sí, gracias por la invitación, y no acepta la invitación. Sí. Y de acá está que sí, no, que sí, que no. Llega el punto donde estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. O sea, es evidente que no estamos de acuerdo. Sí. Entonces, hay procesos para destrabar eso. Al punto donde podría salir despedida esa persona, sin la intervención del director. Porque el equipo sabe si se requiere o no se requiere, o si se le puede dar una oportunidad o no se le puede dar una oportunidad. O sea, la autogestión no es andar miel sobre hojuelas, más bien es tener el poder de negociar de igual a igual, como si tú negociaras con un socio para tomar una decisión. O sea, imagínate que tienes un socio al 50. Uh-huh. Y entonces las decisiones ya no pueden ser sobre el mayoritario, porque están al 50. Imagínate esa relación con todos, donde entonces tienes que negociar. Y entonces no te puedes imponer, pero la gran ventaja es que el equipo se da cuenta si un elemento funciona o no funciona. Y entonces ya no esperan que tú lo arregles. Ellos se deben de hacer cargo de arreglarlo. Pero te das cuenta que ese tema es, no voy a decir complicado, no. Digo, porque yo lo entendí. Incluso ahorita que mencionaste el hecho de que a veces el jefe o un líder tiene que tomar el rol de esa persona que está haciendo, me pasó porque fueron 2 semanas incluso en cierre de trimestre en el cual yo tuve que asumir esa responsabilidad. Y fíjate, aquí está lo que a mí me ayudó, por ahí un ritual que tuve, te voy a platicar de ayahuasca, me hice consciente de lo que yo no hice, fíjate, exacto, cuando inicié la promotoría, ¿sí? Tan así que yo conocí todos los procesos que ella tenía que hacer, lo comprendí, no se me hizo difícil, ¿sí? Lo hicimos muy bien. Cuando cerramos el mes, hice una junta a los 3 días y le pedí disculpas a cada uno de los agentes por no involucrarme en los procesos. Okay. Porque yo tenía que saberlo, o sea, si te das cuenta, es más, muchas veces el comercial que me atiende me dice, güey, vas muy bien, lo estás haciendo súper bien, adelante, sigue reclutando, sigue haciendo esto, pero nunca te dicen el tema de la operación, porque se asume que tienes un equipo operativo. El problema fue que yo no estaba involucrado, no tenía el conocimiento de lo que hacían ellos para poder, ¿sí? Evaluar, por ejemplo, ¿sí? Y tú pudieras decir, una evaluación en una empresa autogestionable, pudiera ser, pero aquí es donde yo te digo, tal vez la persona no era la correcta. Y ahorita que tú mencionaste en donde un equipo autogestionable puede juntarse y tomar una decisión por sí sola, creo que si se autogestiona bien, lo que se hace es llegar a tener la conciencia para poder replantear el proyecto, ¿sí? Porque estamos hablando de un equipo en el cual tiene un mismo fin. Exacto. Entonces, si vamos a crecer los dos, bueno, tal vez esto no está funcionando y regresamos la conciencia y madurez de decir, tienes razón. Qué bueno que tú viste desde tu perspectiva lo que yo no veo aquí. Exacto. ¿Sí? Y eso a veces es muy difícil, muy complicado. Si es complicado entre personas, ahora imagínate en una empresa, ¿no? En donde tienes los equipos, ahí está el comercial, está el financiero, ahí está
incluso hay empresas en donde hacen sus grupos, ¿no? Dices, güey, o sea, es que yo soy el de mercadotecnia, sin mí no existes. Pues yo soy el de finanzas, sin mí tampoco existes. Entonces yo creo que ese tema sí es importante, el que entiendan y tengan, te repito, esa conciencia de saber hacia dónde quiero ir, ¿no? Sí. Fíjate, tocas la conciencia. En esto que promovemos de autogestión, son 6 principios humanos. O sea, principios humanos. Eso significa que los tienes porque los tienes. El poder de la conciencia, naces con la capacidad de ser consciente. Tu chamba es elevarla. Sí. Pero de que tienes la capacidad de ser consciente, la tienes. También tienes la capacidad de decidir, y ese es el principio de libertad. Entonces, principio de conciencia, principio de libertad, y en la libertad está la responsabilidad. Tú eres responsable de lo que decides. Aun cuando decides no decidir, estás decidiendo. Entonces te haces responsable del no decidir, porque es una decisión. Es un juego de palabras, pero es conciencia, libertad, responsabilidad, compromiso. Y ahorita se ve un compromiso. Cuando tú quedas con alguien de hacer algo, ya existe un compromiso implícito. Y es un principio natural cuando convives en comunidad. Y para que hagas un compromiso se necesita confianza. Ese es el 5º principio. Para que tú estés hablando ahorita conmigo y yo contigo, es que existe la confianza. Porque si no existiera confianza, no estaríamos aquí y no habría compromiso. Y el último, el 6º, es la coherencia. O sea, el principio es, tú puedes vivir con mayor satisfacción personal si respetas los 5 principios anteriores. Entonces, en la medida que seas coherente con los principios anteriores, es que vivirás una vida de mayor satisfacción. Todo inicia con la conciencia. Tal cual. Si no eres consciente de que sabes decidir, que eres responsable, que honres tus compromisos, que necesitas confianza, entonces estarías mal usando o usando una partecita de una gran arma que se llama conciencia. Tú estás usando medios para despertar tu conciencia, ¿no? Sí. Ese ritual, y desde antes, o sea, el hecho de que estás leyendo el libro que no me traje, que me prestaste, del diablo, y más cosas que estás haciendo, lo que hiciste con Paola Luébano, no era solo una mentoría de ser speaker, o sea... No, me ayudó. Ese era el pretexto. Sí, no, brutal, me ayudó. De hecho, hubo una sesión que me marcó, de hecho, por ahí tenemos pendiente vernos de nuevo, pero en una de esas sesiones me hizo despertar tanto. De hecho, fue en la segunda. Fue increíble para mí porque desde la primera ella me dice, oye Carlos, ¿qué es lo que estás buscando que la gente vea de ti? Entonces, dime 3 cosas. Yo le dije, congruencia, éxito y... Ay, no recuerdo la otra. No recuerdo, perdón. Pero en el tema de la congruencia fue donde me marcó en la segunda sesión. Me dejó tarea sobre esa semana. Me dijo, quiero que me digas, que me des el nombre de una persona que admires y por qué. Quiero que me digas lo de tu marca y algunas cosas, ¿no? Entonces, llegando a la sesión con ella, me pregunta, ¿cómo te fue? Honestidad era la otra, ¿sí? Y le dije, ¿quieres que sea honesto? Me fue mal. Me dice, ¿por qué? Digo, porque me di cuenta que no soy congruente. Me dice, a ver, cuéntame eso. En la mañana, antes de tener esa sesión, yo tuve un problema con mi esposa. Un problema de comunicación, ¿sí? Te voy a contar el día cómo fue lo que pasó. Generalmente yo me levanto muy temprano para ir al gimnasio. Ahora tengo gimnasio en casa, ya no salgo. Pero en esa ocasión yo iba a ir al gimnasio, me desperté tarde, ¿sí? Generalmente después del gimnasio yo llegaba a casa y preparaba el desayuno y también plancho mi ropa y todo eso, ¿no? Pues estoy tan mal planchado. De ropa. Es de ropa. Voy al gimnasio tarde, termino tarde la sesión, pero fíjate, en mi cabeza yo estaba pensando, ok, agarro el coche y pienso, cuando llegue, el desayuno ya va a estar preparado porque me salí tarde. Mi ropa tal vez no esté planchada, yo la puedo planchar, pero yo esperaba el desayuno. Ángel, ok, llego a casa,
mi esposa todavía acostada, yo enojado, no manches, me fui tarde, ¿quién va a preparar el desayuno? Se me hizo tarde y empezamos a discutimos terrible, ¿no? Ella va a llevar al niño a la escuela, yo me arreglo, me voy, iba manejando, todavía enojado, y empecé a generar esa conciencia, ¿no? Es decir, a ver, Carlos, ¿cuándo le dijiste a ella si te podía apoyar con esto? Nunca. Muy bien, Paola. Sí, nunca, de verdad. Entonces, cuando llego con Paula, le dije, ¿cuál es mi falta de congruencia? En mi trabajo tenemos una parte muy importante que se llama análisis de necesidades, en donde esa parte tienes que tener una muy buena comunicación. Con el cliente. Con el cliente. Tienes que ser honesto. Él tiene que ser honesto, porque somos como un médico. Después de todo lo que te pueda platicar, ¿sí? Tú vas a tomar una decisión de qué producto es el bueno para él, ¿sí? Y cuando yo le expliqué de mi trabajo y yo le dije, no soy congruente, ¿por qué? Porque no tengo comunicación con mi esposa. Por lo tanto, si no empiezo desde mi núcleo, no puedo asegurar una buena comunicación con mi cliente, ¿sí? Y ahí es donde yo comencé con este tema de autogestión. Y entendí perfectamente que primero tienes que empezar contigo. Antes que nada, Ángel. Antes que nada, tienes que empezar contigo. Porque puedes decir, güey, es que yo quiero ser súper exitoso, yo quiero hacer esto, quiero bajar de peso, y no eres congruente con tus acciones. O sea, puedes decir muchas cosas y pensar muchas cosas, pero tus acciones son otras. Por eso me gustan estos principios que tú tienes, porque son incluso principios también para el éxito. Es que son humanos. Totalmente. De hecho, cuando iniciamos la charla mencionabas un tema de propósitos, ¿sí? Generalmente, iniciando año, yo hago una junta en donde pongo, en una hoja, pido que me pongan sus propósitos del año, ¿sí? Desde qué esperan del seguros, hablando de la carrera, qué buscan también de los seguros, porque no es lo mismo lo que buscan y lo que esperan, incluso en el resultado, ¿no? Y ya me ponen muchísimas cosas. Y sí les digo, tengan cuidado con lo que se proponen, ¿sí? De sus propósitos, ver qué es lo que están buscando, porque si anotan muchísimas cosas o cosas demasiado grandes y no llegas, te vas a acostumbrar a fallarte toda la vida. Entonces, sé congruente, analizándote, conociéndote, para que sepas tu capacidad y digas, yo creo que puedo llegar hasta aquí y no me importa, pero no te estés fallando. Para que después cuando te conozcas tu capacidad, incluso tus limitaciones, sepas en qué trabajar, ¿sí? Y de ahí puedes llegar a cosas mucho más grandes, pero siempre teniendo esa conciencia para saber qué me voy a proponer y no nada más lanzar, ¿no? Vámonos, yo quiero esto. Es más, en juntas lanzo campañas de viajes, incluso en una ocasión iba a dar coches y todo el mundo levantaba la mano. Hasta yo me emocionaba, ¿no? Todo el mundo va a llegar a las metas, pero no llegaban. Entonces ahí me comencé a preocupar de decir, no puede ser que una persona tenga tan fácil, o sea, la facilidad de decir, yo quiero esto, y si no llego no importa. Es lo mismo en tema de autogestión, decir, ¿cómo es posible que tú mismo, las cosas que te proponen no llegas? Entonces cuando estés con un cliente, lo que le digas puede ser una mentira para ti. Sí. Tal vez él tenga sueños y no te importa. Pues, si yo me fallo, es que no le falla a alguien ajeno, ¿no? Sí, fíjate que sí. O sea, yo coincido mucho. Cuando yo hablo de congruencia, normalmente digo, casi siempre vemos a la congruencia del yo digo versus lo que hago. Eso es lo normal. Y yo le quiero subir un nivel más. No es lo que digo, es qué es lo que realmente quiero contra lo que hago. Porque si hay alguien que te está diciendo, sí, yo quiero ese carro, y no hace o actúa en consecuencia, realmente no lo quiere tanto. Totalmente. Porque si lo quisiera, haría lo que esté en sus manos, llegue o no llegue, pero haría.
Entonces, aquí el tema es, ¿qué es lo que realmente quieres? Porque a veces crees que quieres algo. Yo en una sesión 1-1 que tuve con una persona, imagínate, una persona con sobrepeso, y fue a una sesión de coaching. Y dice, mi meta es bajar de peso. Y órale, entonces estamos en sesión y normalmente la técnica de coaching no tiene que, no necesariamente tiene que ser la meta con la que ellos pensaron que llegaron, sino ellos te dicen la meta y entonces la vas desglosando, 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 se la regresas, le regresas todo lo que te dijo y le dices, mira, tú llegaste al inicio y me dijiste, tu meta es bajar de peso a este plazo. Y tus restricciones son estas, y has hecho esto, bla, 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 y luego me dijiste esto, bla, bla. ¿Qué es lo que realmente quieres? Para no hacerte la larga, salió de esa sesión diciendo, o sea, lo que realmente quiero hacer es terminar mi prepa. Dices, ¿qué relación tiene bajar de peso con ir a la prepa? O con tener un certificado de prepa. Aparentemente ninguno. Bueno, ella realmente lo que estaba buscando no tenía que ver con ese bajar de peso. Ese bajar de peso sí es algo que quería, pero hay cosas más profundas todavía que era prepa. Y si le seguíamos en sesiones distintas, con más profundidad, ya al final ya solo se quedó en esa sesión. Si hubiéramos seguido con más sesiones, seguramente la meta hubiera sido algo más profundo todavía. Sí. Porque descubres lo que realmente quieres. Y yo creo que no conozco ese caso, pero pudiera tener una opinión, ¿no? Creo que la situación tiene mucho que ver en las personas. O sea, lo que marca la sociedad, ¿no? Terminar su prepa, sí, pero tal vez terminar su prepa en alguna condición favorable a la gente que lo rodea, que no está a gusto con su sobrepeso, pero si te fijas, generalmente lo que nosotros hacemos, que no estemos a gusto, tiene que ver por la gente que te rodea y no por ti. Sí. Exacto, no por ti, ¿sí? Entonces ahí el fondo no es quiero bajar de peso, ahí el fondo es quiero darle gusto a las personas. Exacto. ¿Sí? Entonces yo creo que regresamos al tema de conciencia, sí. Conoces tu esencia y ahí es en donde partes. Cuando realmente conoces tu esencia, dices yo quiero esto. Es más, yo he tenido entrevistas con varias personas y cuando el prospecto para ser agente le preguntas ¿qué quieres hacer o qué quieres lograr en esto? De repente ellos ven que a ti te va muy bien y ellos te dicen yo quiero ganar mucho dinero. Ok. La pregunta importante es, ¿para qué quieres ganar mucho dinero? ¿Qué harías con ese dinero? Y ahí te vas y te das cuenta que es otra cosa, ¿no? Puede ser una necesidad de pagar deudas, una necesidad de comprar otra casa, lo que tú quieras. Pero yo he entendido que si no le pones nombre real a las cosas, no funciona. O sea, ¿para qué? Por supuesto. Exacto, estás construyendo sobre humo, ¿no? Y eso que construiste sobre humo se puede derrumbar. Sí, ¿no? Sí, tal cual. Y ese es el camino de la conciencia. Sí. Y yo creo que no se acaba. Sí. O sea, puedes a lo mejor estar muy tranquilo con el conocimiento que tienes de ti. Yo parto de la idea de que puedes seguir descubriendo más cosas. Totalmente. Así estés a tus 80 años. Te voy a decir una cosa, es la naturalidad de las personas evolucionar. Y la evolución es eso, puede ser, de hecho es conocimiento, Ángel. La realidad es que reitero, conocerte a ti y de ahí tus bases te van dando un crecimiento. Porque si comienzas a crecer con lo que estás viendo, no sé, o sea, no, es un vacío, pues, o sea, construyes un vacío. Y es más, ¿cuántas personas millonarias no ves en redes? No sé, que puedan tener lo que quieren, que es lo que piensan que tienen, pero que quieren, pero no es lo que los hace felices. Y es eso, ¿no? Yo creo que la felicidad la vas a encontrar cuando realmente te conozcas, que sepas cuál es tu esencia y que digas, esto es lo que yo quiero. Tal cual. No el dinero, no el coche, no el restaurante, no el viaje, ¿sí? Lo que realmente yo estoy buscando es esto. Sí. ¿Sí? Sí. Pues yo, por ejemplo, ahora que me dedico a lo que me dedico, podría, o sea, si existieran
más horas de las 24 que hay en el día y tuviera energía, ahorita estamos hablando que ya son las 6 y ya estoy agotadísimo, pero aún con el agotamiento, cuando estás haciendo algo que realmente disfrutas, parecen que las horas se pasan rapidísimo y, y estás ahí metido. Entonces, no necesitas que alguien esté con el chicote o que necesites supervisión para nada. O sea, lo haces por el puro placer. Ahora, cuando se combina con que de ahí ganas dinero, ganas reconocimiento, ganas satisfacción. O sea, cuando tienes varias ganancias, es espectacular. O sea, y ese es el estado de flow del que todo el mundo habla, ¿no? O sea, cuando se combina el desafío, o sea, hay una curva, se combina el nivel de desafío con tu capacidad. Sí. Y a la par, haces lo que te gusta, lo que te divierte, pero recibes ganancias, o sea, para mí ese es el estado de felicidad, porque la felicidad es en el preciso momento de la hora. Muchas veces podemos partir de que la felicidad es una meta, ¿no? Y realmente es el camino. Lo padre es cuando en este momento estás disfrutando lo que estás haciendo independientemente de la meta, Claro. porque estás disfrutándolo. Y puede ser que te encante estar haciendo algo, pero que estés preocupado porque no estás recibiendo dinero de ahí o no estás recibiendo algún tipo de ganancia. Y entonces, pues aún no llegas. O sea, a lo mejor estás cerca, pero todavía no llegas. Claro. Y es justo en ese momento que se combina lo divertido, lo entretenido, lo desafiante, cuando te sientes realizado. O sea, justo ahí es. Fíjate que ahorita que mencionas este tema del proceso, del tiempo, de todo eso, hay algo que pues, es un principio de tanatología, ¿no? De pensar cómo tantas personas tienen miedo a la muerte. Te comento, cuando me dio COVID, de verdad sentía que me moría. Es más, tan así que yo le dije a mi esposa, ahí estamos seguros. Se asustó y todo, pero era algo que iba a pasar, ¿no? O sea, comentaba Diego en su momento. Gracias a Dios no pasó, pero entendí muchas cosas. Tanto que me puse a leer algunas cosas del tema al respecto, de tanatología, y me di cuenta que el mayor miedo de las personas no es a la muerte, sino a la falta de tiempo, Ángel. Falta de tiempo de no lograr las cosas que realmente quisieron, pero ahí regresamos al principio. Tal cual. No se conocieron y no supieron qué, y estuvieron dando gusto a otras personas, pero no a sí mismos, o sea, ¿no? Imagínate. Entonces, ahí es en donde tenemos que entender que vinimos a realizarnos nosotros, ¿sí? Para poder, fíjate, ayudar a alguien más. Porque ¿cómo te explicas que llegue alguien a pedirte una limosna y tú le vas a dar algo que no tienes o no puedes? Si se lo das tú a él, ¿qué va a pasar contigo? Ahora tú vas a pedir. ¿Estás de acuerdo? Por eso es cuando tú te realizas, puedes dar más. De hecho, hay un tema que estoy en contra, ¿no? De que mucha gente critica y dice, es que das lo que te sobra. Sí, pero gracias a Dios me sobra mucho, ¿no? Pero ese es el principio. Imagínate si no me sobrara. Entonces, no podría dar. Exacto. ¿Sí? Entonces, me conozco, entiendo mi esencia y de ahí construyo. Y si construyo tan bien y sólido, bueno, entonces va a haber gente que se va a ver beneficiado al respecto. ¿Estás de acuerdo? Y voy a, no sé, ahora sí, a ser feliz, a hacer viajes, a hacer esto, a compartir muchas cosas, ¿sí? Que la gente posiblemente pueda decir, oye, yo quiero eso. ¿De dónde parte esto? ¿Sí? La felicidad, ¿en dónde está? La felicidad está en ti. Sí, de hecho, por ahí estoy incursionando en el tema de TikTok. Hice un TikTok que dice tal cual el tema de la felicidad. O sea, la magia está aquí. Está aquí. E incluso ahí puse una frase que dice, si no sonríes de esta manera, significa que no estás en el lugar correcto. Cambia. Busca otro lado entonces. No es, me voy a ir a otro lado. No, es, busca dentro de ti para que sepas perfectamente qué es lo que quieres. ¿Sí? Y ahí puedas realizarte.
Tal cual. Sí. Fíjate, ya como Rodrigo ya nos quiere correr, uno de mis maestros, cuando lo entrevistamos para un podcast, yo le mandé la liga por Zoom y le mandé la contraseña. Y la contraseña era libertad. Ok. Y me dice, qué buena contraseña. Ese es el hack de la vida. Sí. La libertad. O sea, el hack de la vida, el hack de la felicidad está en descubrir lo que realmente quieres decidir. Sí. Libertad. Totalmente. Y que te enfoques en ello. Y yo creo que es algo importante el tema de libertad. O sea, hay gente que no puede ser libre ni siquiera de tomar una decisión. Regresamos a lo mismo. ¿Por qué vas a tomar las decisiones de lo que las demás personas quieren? Pueden hacer, pero sí. no sobre ti. Tal cual. Sí, yo creo que es de ahí parte. No, pues, Ángel, Ya hay se que acabó la seguirle, pila. ¿no? Tráete ahora sí el vino. Ya se acabó la pila. Ahora sí saca el tequila. ¿Esto qué era entonces? Yo todavía no me quiero ir. O sea, gracias, ya vete, Ángel. Sí, no. No, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Ángel. Es una gran persona que ha aprendido muchísimo de él. Ha aportado mucho, no solamente a la empresa, sino también a mi vida. Muchas gracias, Gracias, amigo. Gracias. Yo encantadísimo. Súper. Y que se repita. Chequen las redes de Ángel. Chequen sus redes, por cierto. Sí, por favor. Non-Directive Angel, o en español, Non-Directive Ángel, es el ángel no directivo. Ok, me gusta. En todos. ¿En Todos lados, todas tus todos redes? En OnlyFans todavía no lo sacó. Muy bien. Gracias.